Hola, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy revisaremos esta práctica referente a potencia en AC y mejoramiento del factor de potencia. Bueno, pueden observar los objetivos, tanto generales como específicos, los equipos y materiales requeridos para realizar la práctica de forma presencial. Aquí pueden ver un analizador de poder o de potencia de con el cual se hacen las mediciones de potencia activa, reactiva, aparente, ¿no? Un medidor de verdadero valor eficaz o verdadero valor RMS, True RMS. Ok, un poco de teoría, eh, la relación entre la potencia aparente, la potencia activa y la potencia reactiva, ¿no? Triángulo de potencias. Tenemos dos experimentos. El primero consiste en medir la potencia activa y el triángulo de potencia en un circuito RL serie. ¿Okay? Es el que ustedes pueden observar eh, en sus pantallas, ¿no? Y tenemos un segundo experimento para mejorar el factor de potencia. Okay. Y preguntas correspondientes al informe. Empezamos con el primer experimento. Okay, en este experimento mediremos la potencia activa, reactiva y aparente que está entregando la fuente y está siendo absorbida por la carga, ¿no? Recordemos que la potencia activa se transfiere únicamente a las cargas resistivas y la potencia aparente se manifiesta o es absorbida por los inductores y los capacitores, ¿no? Se nos pide simular el circuito, usar una fuente con estas características de voltaje y de frecuencia, luego el voltaje y la corriente RMS, medir potencias con un batímetro, completar esta tabla, ambas tablas, ¿no? Voltajes, corrientes del experimento 1 y potencias en el experimento 1, ¿no? Entonces implementaremos el circuito en primer lugar y yo ya lo tengo un poco avanzado. Tenemos la fuente alterna. En videos anteriores ustedes pueden ver cómo elegir las fuentes, los resistores, los inductores, ¿no? El bloque RMS que lo usamos en la práctica anterior, en el video anterior lo pueden encontrar. Ok, entonces vamos a redimensionar un poco. A ver, entonces configurar la fuente de voltaje con 110 voltios 60 hercios. Entonces aquí en la fuente hemos agregado las variables B1 y F que se refieren al voltaje pico y a la frecuencia. Entonces nos dirigimos a MATLAB, podemos crear un nuevo script. Ok, lo vamos a ubicar en esta esquina. Ok, y este script se refiere a la práctica 5. Esta primera parte del script se refiere al experimento 1, que se denomina potencia en AC. Potencia en AC. ¿Okay? Título de la práctica: potencia en AC, mejoramiento del factor de potencia. Okay. 110 voltios RMS, 60 hercios. A pesar de que la guía nos indica 220 voltios RMS, 60 hercios, usaremos lo que se nos indica en el texto de la guía, ¿no? 110 voltios RMS, 60 hercios, ¿no? Entonces
En este caso, B1 es igual a 110 por la raíz de 2. Recuerden que multiplicar el voltaje RMS por raíz de 2, SQRT2, es la raíz de, esto representa el RMS por raíz de 2 representa en B1 el valor pico, ¿no? Recordemos que estamos analizando señales sinusoidales, por lo tanto, para obtener el valor pico de una señal, de un valor RMS en una señal sinusoidal, simplemente multiplicamos por raíz de 2. ¿Ok? Entonces nos dirigimos hacia MATLAB, ingresamos B1, la frecuencia 60 Hz, ¿ok? En este caso podemos agregar clear all CLC como comandos de inicialización. Damos clic en OK. Todavía se observan de que la fuente está sombreada a color rojo porque no está ejecutado el script, y además de eso continuaremos, ¿no? Más adelante esto se solucionará cuando simulemos el circuito, el modelo. Ok, entonces hemos configurado la fuente con voltaje y frecuencia. Recuerden que necesitamos el valor pico, por eso es que B1 es 110 voltios por raíz de 2 para obtener el valor pico. La amplitud pico es lo que debemos ingresar aquí. Si conocemos el RMS, multiplicamos por raíz de 2 y obtenemos el valor pico. Listo. ¿Okay? Con respecto a R1, lo hemos definido aquí con estas variables, y con L1 también. He definido el valor de la corriente inicial en el inductor como I sub 0. Entonces nos dirigimos a nuestro script y agregamos información de la carga, en este caso primero R1, que según la guía tiene el valor de 160 ohmios. 160 ohmios. L1 toma el valor de 0,65 henrios, e I sub 0 toma el valor de 0. ¿Ok? Hemos inicializado la carga, hemos inicializado también la fuente. Vamos a redimensionar un poco esto. Ok, ¿qué más? Bueno, ¿qué es lo que nos solicitaba la guía? Configurar la fuente, ya lo hicimos. Configuramos también la carga. Luego de ello se nos pide medir el voltaje RMS tanto en el resistor como en el inductor, y la corriente RMS en cada uno de los componentes de la carga, ¿no? Tanto en el resistor y el inductor. Sabemos que la corriente es única, por lo tanto la corriente en el resistor es la misma que la corriente a través del inductor. Entonces medimos voltajes. Aquí ya tenemos el medidor de voltaje en el resistor. Observen las conexiones. Considerando esta la referencia, ubicamos de esta manera los medidores de voltaje, tanto para el inductor como para el resistor. Display para visualizar el valor RMS. Tenemos aquí la medición de corriente, ¿no? Con este bloque medimos aquí el valor de la corriente RMS y realizamos la configuración del bloque, ¿no? Entonces, ¿cómo este bloque aparece por defecto? Si nosotros lo revisamos, vamos a ponerlo aquí.
si revisamos el bloque RMS, lo encontramos en Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, Measurements. Luego de ello nos dirigimos a Additional Measurements, y dentro de dentro de esta librería encontramos el bloque RMS. Cuando nosotros lo configuramos, o sea, la configuración por defecto del bloque es la que les voy a mostrar, ¿no? Entonces, nosotros ¿cómo lo necesitamos configurarlo? Necesitamos configurarlo con una frecuencia fundamental de F, que es la que hemos definido, F minúscula, la definimos aquí en el script, si ustedes recuerdan, 60 Hz. Bueno, aquí valdría la pena también ingresar el periodo, ¿no? Como el inverso de la frecuencia. ¿Y para qué nos sirve esto? Para el tiempo de simulación. Entonces aquí simularemos 2 periodos, o 5 periodos. ¿Okay? 5 periodos, ¿no? ¿Periodos de quién? De la señal sinusoidal del voltaje de alimentación, cuya frecuencia es 60 Hz. ¿Okay? Entonces continuamos, ¿no? Continuamos con el bloque RMS. El valor inicial del bloque RMS, valor de 0, y el valor TrueRMS lo desactivamos, ya que no necesitamos un valor tan preciso en vista de que las señales son sinusoidales, sus formas son cíclicas. Recordemos que para calcular el valor RMS necesitamos que la señal sea cíclica. Y sabemos de que la señal sinusoidal es regular, ¿no? Es decir, no tiene una forma que en cada ciclo cambia su forma. Entonces, cuando tenemos señales de este tipo, que son señales que en cada ciclo está cambiando la forma, quizás la forma no es regular, ¿no? No es una señal simétrica en el área positiva, en el área negativa. Cuando la señal es cíclica pero es un poco deforme, nos conviene usar el valor RMS para que se haga el cálculo de la integral. Esto lo pueden revisar en el video anterior. Sin embargo, de forma rápida, ustedes pueden acceder aquí al help, ¿no? Y aquí se muestra una descripción del bloque RMS, y aquí se hace una descripción cómo se calcula el valor RMS, ¿no? Entonces esto lo revisamos en un video anterior, así que les aconsejo que si hay algún detalle que quieran revisar, pueden hacerlo, ¿no? Entonces tenemos la frecuencia fundamental en F, valor inicial RMS 0, sample time 0, true RMS desactivado, clic. Entonces, si nosotros vemos el resto de bloques, tienen esa configuración, ¿okay? Entonces la mantenemos, ¿okay? Tiene la misma configuración que el bloque 3, que es el que está acá, ¿okay? Que es el que hemos explicado. ¿Okay? Tenemos el último bloque con la misma configuración, ¿okay? Entonces esto de aquí ya podemos borrarlo. Listo, ¿no? Entonces aquí se tendrían las mediciones de voltaje RMS, tanto de voltaje inductor, voltaje resistor, corrientes del resistor y del inductor, que es la misma. Para una verificación podemos copiar todo esto. Podríamos hacer la medición del voltaje RMS de la fuente. Entonces lo rotamos, flip block, ok, conectamos. ¿Cuál es el valor que esperamos cuando medimos el valor RMS, el voltaje RMS de esta fuente? Debemos esperar 110, ¿no? Entonces podríamos decir aquí, por ejemplo, que P1 RMS es igual a 110, ¿no?
Entonces esto lo podríamos denominar como B1 pico para poder tener mejor representación de las variables, ¿no? El voltaje 1 RMS es 110, el voltaje pico es el RMS multiplicado por raíz de 2. ¿Ok? Entonces esta variable tenemos que ingresarla en la fuente, va a denominar B1 pico. ¿Ok? Aplicar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que esperamos cuando medamos el bloque? El valor RMS aquí será de 2, será de 110, ¿no? Entonces es una verificación de que el bloque está configurado correctamente, y por ende los bloques, los tres bloques de la derecha también lo estarán, ¿no? Podemos cortar. Ok, recuerden que necesitamos, bueno, antes de simular, ok, veamos qué más se nos solicita en la guía. Voltaje RMS, corriente RMS de cada componente. Ok, vamos a simular, pero antes de simular necesitamos ejecutar este script. Okay, entonces seleccionamos todo, evaluamos la selección, accedemos a MATLAB y observamos de que las variables ya están en el workspace creadas e inicializadas también, ¿no? Entonces, habiendo realizado eso, podemos simular. Probablemente va a aparecer un error, que es el bloque PowerG que nos hace falta agregar, y de hecho aquí está el error. Los comandos de inicialización no pueden ser evaluados. Este diagrama, este modelo, esta simulación debe contener el bloque PowerG. El bloque PowerG lo encontramos dentro de Fundamental Blocks PowerG. ¿Okay? Todo dentro de Simscape, recuerden, Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, PowerG. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hecho esto, simulamos. Ahora sí. Ok, y entonces tenemos esta información. ¿Qué es lo que observamos aquí? Que el valor RMS del voltaje de alimentación es 109,8. Entonces este bloque calculó correctamente el valor RMS, ya que este valor es muy aproximado a 110, que es el que nosotros habíamos determinado, ¿no? ¿Okay? Recuerden que quizás la precisión dependa de este SQRT2, ¿no? Este valor quizás tiene ciertos decimales, ¿no? Y entonces eh, esta medición, cuando el bloque hace el cálculo viendo el valor pico en esta señal, ¿no? Puede ser que tenga cierta diferencia, ¿no? Entonces por eso es que se observa 109,8, que en términos prácticos esto es 110 voltios. ¿No? Podemos aceptar o tolerar esa falta de precisión, ya que es muy pequeña, ¿no? En comparación con la magnitud del voltaje, nos hace falta 0,2 voltios. Entonces es aceptable. Ok, entonces el bloque está configurado correctamente porque esta medición fue correcta, que era lo que habíamos indicado aquí con este script. Se aproximan, ¿no? Lo que está en el script con lo que está acá. Entonces este bloque funciona correctamente, por lo tanto estos bloques deben estar funcionando correctamente también. Y entonces aquí observamos la corriente RMS, el voltaje RMS en el resistor y el voltaje RMS en el inductor. ¿Ok?
¿Qué más se nos solicita? Entonces podemos llenar esta tabla, ¿no? Esta corriente en el resistor y en el inductor para una frecuencia de 60 Hz, que es la que estamos trabajando, es la misma, ¿no? Entonces, eh, luego se nos solicita medir la potencia activa en el resistor y reportarlo en la tabla 2, ¿ok? En esta segunda tabla. De hecho, vamos a necesitar todos estos datos: potencia activa en el resistor, potencia aparente en el inductor, perdón, potencia reactiva en el inductor, potencia aparente del sistema o de la carga. En este caso, la fuente está conectada en paralelo a la única carga, y entonces también se nos pedirá medir el factor de potencia, ¿no? Entonces, para ello buscamos un bloque nuevo dentro de Measurements. Tenemos mediciones adicionales y aquí tenemos el bloque Power, ¿okay? Entonces, potencia activa en el resistor, potencia reactiva en el inductor. Ok, entonces, ¿cómo funciona este bloque, no? Este bloque Power. Viendo las entradas y las salidas, podemos hacer un análisis básico sin acceder a la ayuda. Ingresa la medición de voltaje, ingresa la medición de corriente y entrega la potencia activa y la reactiva, ¿okay? Entonces, recuerden que estas señales de voltaje y corriente son de un cierto componente. Puede ser de la carga RL, puede ser de la fuente, ¿no? Puede ser solo del resistor, solo del inductor. Entonces, este bloque lo vamos a emplear para medir la potencia activa y la potencia reactiva del resistor. Sabemos por conceptos de que la potencia reactiva en el resistor va a ser 0. Por lo tanto, este valor aquí nos debe arrojar un valor muy cercano a 0. Cuando hagamos lo mismo con el inductor, podemos copiar y pegar. Cuando hagamos lo mismo para este inductor, veamos el voltaje en el inductor y la corriente del inductor, que es esta, que es la misma para todo el circuito. La potencia activa deberá ser muy cercana a 0 y la potencia reactiva es la única que es significativa en un inductor. En un resistor es lo contrario. Lo que ocurre en un inductor es muy similar a lo que ocurre en un capacitor, sin embargo la potencia reactiva cambia de signo, como ya veremos en el siguiente experimento. Entonces, medimos potencia activa. Para ello necesitamos el voltaje del resistor, que es el que tenemos aquí, y la corriente del resistor, que la tenemos acá. ¿Okay? Y necesitamos displays. ¿Okay? Esta es la potencia activa en R1. Esta sería la potencia reactiva en R1. Y acá vamos a hacer
la medición de potencia activa en L1 y la potencia activa en este display en L1 también. Entonces necesitamos el voltaje en el inductor, necesitamos la corriente del inductor, que es la misma y es la única, ¿okay? Muy bien. Entonces, para hacer una verificación, podemos hacer lo mismo para la fuente de voltaje, ¿no? Entonces, la fuente activa que esté entregando, la potencia activa que esté entregando la fuente a la carga será la misma potencia activa que esté consumiendo esta carga. Y esa potencia activa se va a manifestar en el resistor. Es decir, aquí la potencia reactiva que esté entregando la fuente a la carga se va a manifestar en el inductor, ya que es el único componente que demanda potencia reactiva en esta carga. Y eso lo leeremos aquí, es decir, este valor y este valor serán muy cercanos a ser estos dos: reactiva en R1 y activa en L1. Entonces continuamos con la verificación, y para ello nos valemos de estos bloques: el bloque de medición de potencia. Podemos hacer un flip, ¿okay? Al parecer no puedo observar más. Quizás ahí sí. Ok. Entonces medimos el voltaje, la medición de voltaje en la fuente y la medición de corriente de la fuente, que es única para todo el circuito. Flip del bloque, flip del bloque, potencia activa en R2 y potencia reactiva en R2. Listo. Muy bien. Pero esta sería potencia en la fuente de alimentación. Potencia entregada por fuente de alimentación. Potencia reactiva entregada por la fuente de alimentación. ¿Ok? Simulamos una vez más. Y ok, lo que esperábamos, ¿no? El valor, comparemos esta medición de potencia corresponde a lo que entrega la fuente
Y estas mediciones de potencia corresponden a lo que la carga absorbe de la fuente, ¿no? Entonces la transferencia de energía es desde la fuente a la carga, recuerden. ¿Okay? Entonces, eh, habíamos dicho que la potencia reactiva en el resistor debe ser muy cercana, debe ser teóricamente cero, pero probablemente aquí por cálculos numéricos eh, que realiza MATLAB arroja un valor negativo, pero muy cercano a cero, ¿no? Un valor que está elevado a la multiplicado por 10 a la menos 15, ¿no? Muy cercano a cero, muy prácticamente lo podemos despreciar. La potencia activa en el inductor también la podemos despreciar y observen que es un valor muy cercano a cero, ¿no? En comparación con las potencias que se manejan, eh, que sí están demandando la carga. La potencia reactiva 34,61 VAR y la potencia reactiva en el resistor 23,15 vatios. La potencia activa que entrega la fuente de alimentación es la misma que la que prácticamente la misma que la que absorbe el resistor, y la potencia reactiva es la misma que está demandando el inductor. Entonces, ¿qué es lo que se ilustra aquí? Que la potencia que entrega la fuente de alimentación, la potencia activa, en una carga RL se transfiere únicamente al resistor, ¿no? Aquí pueden observar que este valor es muy cercano a este, ¿no? ¿Qué más se comprueba? Que la potencia reactiva que entrega la fuente, en este caso para una carga RL, únicamente se transfiere al inductor, ¿no? 3461 la potencia reactiva, 3461 la potencia reactiva que entrega la fuente, ¿no? Estos valores coinciden. Eso es lo que se puede comprobar de lo que se nos enseña teóricamente, ¿no? Es una comprobación. Listo, entonces esta tabla ya la tenemos. Tenemos la potencia en el resistor, la potencia activa en el resistor, potencia aparente en el inductor también la tenemos. Nos harían falta el factor de potencia y la potencia aparente S1. Entonces, para ello nos vamos a basar un poco en este triángulo de potencia. Entonces, aquí ustedes observan cómo la relación entre la potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa. Incluso pueden observar las unidades en las cuales, de hecho, todas estas potencias de forma estricta se mencionan en vatios, ¿no? Voltios, amperios son vatios, el producto de ellos. Sin embargo, esta es una notación que nos permite diferenciar directamente cuando un valor corresponde a potencia aparente, cuando corresponde a potencia reactiva y cuando a potencia activa. Entonces, si ustedes en alguna placa de alguna maquinaria leen que ella demanda, por ejemplo, 1000 vatios, en la placa, en la información de esa máquina, probablemente no vayan a leer algún rótulo que diga potencia activa 1000 vatios, sino que simplemente leerán 1000 vatios, 1000 W. Cuando quieran en esa misma máquina referirse a la potencia reactiva, únicamente le van a decir, va a estar escrito ahí, por ejemplo, 500 o quizás 200 bar, ¿no? Que es lo que se muestra aquí en la teoría, 200 bar. Entonces ya sabemos que eso corresponde a la potencia reactiva que demanda esa máquina. Y si ustedes observan que en una cierta máquina, esto es como en los transformadores, pueden observar de que se lee, por ejemplo, 1500 VA, ¿no? Así se diferencia la potencia aparente, voltio amperio, ¿no?
Entonces, si ustedes leen que esa cierta maquinaria en su placa informativa tiene 1000 VA, 1500 VA, se está refiriendo a que esa máquina demanda 1500 voltios amperios y se está refiriendo a la potencia aparente. ¿Okay? Entonces es para diferenciar. Ok, listo. Entonces, potencia aparente, si conocemos la potencia activa y la potencia reactiva, con este triángulo de esta relación pitagórica podemos conocer la potencia aparente, ¿no? ¿Okay? Y el factor de potencia es el ángulo entre potencia activa y potencia aparente, ¿no? Pues, phi, que coincide con la fase, el desfase entre voltaje y corriente de ese componente al que le quiero medir las potencias, ¿no? El triángulo de potencia. Entonces ya lo vamos a ver un poco más aquí. Entonces, ahora sí, para poder ver potencia aparente y el factor de potencia, nos referiremos a este bloque. Entonces nosotros podemos abrir la máscara. Entonces, ¿qué es la máscara? Ya sabemos que la máscara era esto, donde nosotros configuramos parámetros. A ver, aquí hay algo que no está correcto. Quizás me faltó especificar, ¿no? Me faltó especificar cómo configurar este bloque. Entonces, frecuencia fundamental, afortunadamente coincidió con 60, que es la que estamos, el valor por defecto del bloque es 60 y coincidió con el valor que estamos trabajando. Pero en realidad la frecuencia fundamental es F. Los valores iniciales son todos ceros, magnitud de voltaje inicial 0, corriente inicial también es 0, aplicar OK. Nuevamente frecuencia 0, voltaje inicial 0, corriente inicial 0, aplicar OK. Y lo mismo acá, frecuencia fundamental F0, voltaje y magnitud inicial del voltaje 0 y magnitud de la corriente inicial también es 0, ¿no? Okay, podemos simular y esperamos que no exista gran diferencia. De hecho ya está simulado y los valores siguen siendo estos dos muy cercanos a 0 y estos que tendríamos acá iguales, prácticamente iguales a los valores de potencia activa en el resistor, que es parte de la carga, y la potencia reactiva en el inductor, que también es parte de la carga, de la única carga, corresponden a estos valores de potencia activa y reactiva que está entregando la fuente. Ok, entonces ahora sí vamos a verificar la máscara. Entonces, ¿cómo está configurado este bloque? Si ustedes observan, este bloque internamente tiene otros bloques dentro. Entonces aquí se va a ver cómo está implementado, ¿no? El bloque. Entonces, es decir, cómo MATLAB, a partir de señales de voltaje y de corriente, de mediciones, cómo es posible que MATLAB pueda entregarme potencia reactiva y potencia activa. Es decir, cómo calcula estos valores en base a estas entradas. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, si ustedes acceden a la opción de máscara y Look Under Mask, ustedes van a observar cómo está implementado el bloque. Esto está hecho por MATLAB, por eso es que el fondo está con color gris, ¿no? Es un bloque implementado por MATLAB. Nosotros podríamos, si nosotros modificamos algo, ¿no? Aquí me indica de que estamos intentando cambiar los parámetros de un bloque que vino como base del instalador de MATLAB. Entonces no nos conviene cambiarlo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Copiarlo.
Entonces podremos copiar todo esto, de hecho, y subir un nivel. ¿Ok? Podemos pegar. ¿Ok? Y aquí vemos cómo está implementado el bloque Power. Entonces se usan señales de Fourier. No voy a adentrarme mucho en lo que es Fourier, pero ustedes pueden revisar la ayuda, ¿no? Y básicamente Fourier lo que hace es un método para encontrar los armónicos de una cierta señal periódica. ¿Y qué son los armónicos? Veamos rápidamente. Fourier. Fourier. Entonces esta imagen es clara. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice esta señal? Que una señal periódica, como esta señal cuadrada, puede descomponerse. Pero quizás no es tan clara esa. Esta sí. Quizás esta. Entonces, por ejemplo, tenemos una señal cuadrada y tenemos su frecuencia. ¿Ok? ¿Cómo podemos, qué hace Fourier? En base a una suma de señales sinusoidales cuyas frecuencias son múltiplos entre ellas, donde la frecuencia de la señal azul que observamos aquí, que coincide con la frecuencia de la señal original, se denomina esta señal azul señal fundamental, ¿no? Entonces, eh, quizás no está tan claro. Por ejemplo, tratemos de explicarlo aquí. Quizás con esta. Entonces tenemos la señal cuadrada. ¿Qué es lo que nos está diciendo? De que una suma de señales sinusoidales de frecuencia diferente pero múltiplos, de hecho esta frecuencia aquí es el doble que de la que tenemos acá. Observen de que hay dos ciclos, ¿no? De hecho esta es 1, 2, 3. Esta es el tercer armónico. ¿Por qué es el tercer armónico? Porque bueno, antes de ir a los armónicos, esta señal cuadrada se expresa como una señal de sinusoides, señales sinusoidales, cuyas frecuencias van en aumento, como ustedes pueden observar, ¿no? Con la intención de que al sumarlas genere una señal lo más idéntica a la original, solamente en base a señales sinusoidales. Fourier, ¿qué hace? Encuentra las amplitudes y las fases de cada una de estas señales, ¿no? Para poder lograr este efecto. Sumando esto yo obtengo todas estas señales, esta señal verde, ¿no? Con algo de ruido. Esta oscilación que ustedes observan aquí se puede denominar ruido, ¿no? Entonces esta señal es muy aproximada a esta. ¿Qué tengo que hacer para que esta señal verde que obtuve sea más aproximada a esto? Tengo que seguirle sumando sinusoidales eh, con, con mayores frecuencias, de frecuencias mayores, ¿okay? Eso es lo que dice Fourier, la teoría matemática de Fourier. Vamos a guardarla.
Ok, entonces con este bloque de Fourier yo le puedo especificar qué señal yo necesito, ¿no? ¿Qué componente armónica? La componente armónica es la fundamental, cuando n es igual a 1. ¿Okay? Es decir, ustedes recuerdan esta de aquí. Y en vista de que la señal que nosotros enviaremos sí es sinusoidal, la señal, cuando se le realice el análisis de armónicos a esta señal, a cualquier señal que nosotros tengamos en nuestro circuito, todas son sinusoidales. Como todas son sinusoidales, todas las señales que tenemos en nuestro circuito son sinusoidales, con el bloque de Fourier, al obtener la fundamental, estamos obteniendo el primer armónico, este de aquí. Entonces, no necesito de las otras frecuencias porque esta primera coincide con la original y la original es una fundamental. Todas las señales que nosotros queramos analizar en este circuito serán sinusoidales. Cuando pasen por este bloque de Fourier, ¿no?, la señal fundamental coincidirá con la señal que ingresa, ¿no? Ok, listo. Entonces veamos un poco más la documentación. Esto es un poco la parte matemática que nos dice esto, de que una señal que ingresa, que es periódica, se puede expresar como una suma de senos y cosenos. Ok, listo. Entonces, este bloque de Fourier entrega la magnitud y la fase de la señal que ingresa. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Ingresan voltaje y corriente, ¿no?, a este bloque de acá. Ingresan voltaje y corriente. Voltaje y corriente ingresan. Terminales 1 y 2. ¿Okay? Se procesan por el bloque de Fourier, cada una de ellas. Y tenemos aquí, en este nodo, vamos a agregarle magnitud, magnitud del voltaje. ¿Y qué voltaje es el que nos entrega? Es lo interesante, si es un pico o es un RMS, veámoslo. La magnitud en las mismas unidades. Bueno, aquí se expresa cómo se calcula por medio de Fourier la magnitud y la fase en base a esta señal, a esta representación matemática de una señal periódica por medio de Fourier. Ok, magnitud de voltaje, y aquí tenemos la fase del voltaje. Acá tenemos la magnitud de la corriente y acá tenemos la fase de la corriente. Ok, y entonces observemos y aquí con este bloque por se multiplican la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente, se dividen para 2, ¿no?,
Y luego, bueno, antes de entrar a esto, veamos la ayuda del bloque power. Entonces, aquí se observa cómo MATLAB calcula la potencia activa y reactiva, ¿no? Entonces, conociendo voltaje y corriente, las mediciones. Entonces, un cierto valor se divide para raíz de 2. ¿A qué nos recuerda eso? Este sería el valor pico. Si el valor pico lo divido para la raíz de 2, obtengo el valor RMS. Por lo tanto, este es el valor RMS de la señal de voltaje que ingresa. ¿Ok? Entonces, él calcula el valor RMS. Este bloque calcula el valor RMS, ¿no? Multiplica por el valor RMS de la corriente y eso lo multiplica por el coseno del ángulo, donde el ángulo es el desfase entre voltaje y corriente. Ok. ¿Y por qué nosotros necesitamos multiplicar por el coseno del ángulo? Esto que tenemos aquí es la potencia aparente. Voltaje RMS por corriente RMS es potencia aparente. ¿Recuerdan? B por I. Y ahora, si nosotros regresamos a la guía, lo que tendríamos sería esto. Voltaje RMS por corriente RMS es la potencia aparente. Si yo lo multiplico por el coseno de phi, siendo phi este ángulo entre potencia aparente y potencia activa, la hipotenusa por el coseno del ángulo, tengo el cateto inferior, ¿no? Cateto adyacente, el lado adyacente y el lado opuesto al ángulo. Cateto opuesto, cateto adyacente al ángulo phi, siendo phi este ángulo. Entonces he calculado la potencia activa. Si conozco la aparente por el coseno del ángulo, tengo el cateto adyacente al ángulo, que es la potencia activa. Es decir, está correcta esta fórmula. Entonces necesito ese ángulo. Ya veremos cómo lo medimos, aquí se indica cómo se realiza la medición, pero ya veremos cómo se implementa aquello. Está implementado ahí, de hecho. Y para hacer la medición de potencia reactiva, conociendo la potencia aparente, ¿no?, multiplico por el seno del ángulo y en ese caso tendré la potencia reactiva, ¿no? ¿Okay? Entonces, si conozco la potencia aparente, multiplico por el seno del ángulo, tengo el cateto opuesto al ángulo, ¿okay?, que es la potencia reactiva. Entonces, en base a ese análisis, veremos cómo funciona ahora sí este bloque. El bloque Fourier me entrega el voltaje RMS, aquí en esta señal de aquí tengo el voltaje RMS y acá tengo la corriente RMS, las multiplico y esto es la potencia aparente. Entonces, a ver, veamos. No, estos son los valores picos. Este es el valor pico del voltaje y este es el valor pico de la corriente, ¿no?, multiplicadas entre ellas y divididas para 2. Si ustedes recuerdan la fórmula en la documentación, ¿ok? Entonces, aquí tengo el valor pico de voltaje y corriente, ¿no? Voltaje pico, corriente pico, acá,
Y en el denominador tengo raíz de 2 multiplicado por raíz de 2. Raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, eso es 2. Es decir, el valor pico de voltaje y el valor pico de corriente dividido para 2. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Entonces, este es el valor pico de voltaje, valor pico de corriente, es el resultado de multiplicar estas dos señales. ¿Okay? Al dividirse para 2, estoy obteniendo en este punto de aquí este factor que tengo acá, que es sombreado, y eso corresponde a la potencia aparente. Y observen que nos haría falta encontrar coseno de phi. Entonces Fourier entrega la fase del voltaje y la fase de la corriente, resta la fase del voltaje y la fase de la corriente, ¿no? Fase de voltaje, fase de corriente, las resta, y aquí tendríamos phi, pero phi en grados. Acá tenemos phi en radianes, ¿no? Si el ángulo phi en grados lo divido para 180 y lo multiplico por pi, estoy convirtiendo grados a radianes. Entonces aquí tengo phi en radianes. Phi en radianes multiplicado aquí con este bloque sin cos, que lo único que hace es que para cierto ángulo en radianes calcula el seno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo. Entonces ustedes observen de que el coseno del ángulo está siendo enviado a este bloque por, y aquí nosotros teníamos la potencia aparente en este punto, denominémoslo potencia aparente, ok, potencia aparente, y acá tenemos el coseno de phi también llamado factor o factor de potencia. ¿Okay? Entonces la potencia aparente por el coseno de phi o el factor de potencia nos entrega la potencia activa. ¿Okay? Potencia activa, aquí, en este punto. Para obtener la potencia reactiva, ¿qué es lo que hacemos? La potencia aparente la multiplicamos por el seno del ángulo. Entonces tenemos aquí el seno del ángulo, si esto es phi, y utilizamos el bloque sin cos, aquí en este punto tenemos el seno del ángulo, seno de phi, seno de phi arriba, en esta señal de acá arriba, seno de phi, potencia aparente por el seno de phi nos da la potencia reactiva, y es así como MATLAB hace el cálculo de potencia activa y reactiva. Entonces aquí observamos cómo está implementado el bloque. Entonces nosotros vamos a modificar ese bloque un poco, vamos a agregarle para hacer nuestro propio bloque de medición de todas las potencias, ya que este bloque solo me entrega el bloque Power de SimPower System, solo me está entregando potencia activa y reactiva, pero yo necesito aparente y factor de potencia aparente y factor de potencia también. Entonces vamos a agregarle aquí una tercera señal que se va a denominar S, directamente potencia aparente. Vamos a agregarle también
otra señal, la cuarta señal, que se va a referir eh, al coseno de phi. Quizás todavía no. Se va a referir esta cuarta señal a phi, pero en grados. Me interesa phi en grados para más rápida visualización o interpretación. Y nos interesa también agregar el coseno de phi, que es el factor de potencia. ¿Ok? Entonces, esto le vamos a llamar señal 5, factor de potencia. Señal 4, le vamos a denominar la fase en grados. ¿Ok? Y habiendo hecho eso, bueno, aquí tenemos que reconfigurar este bloque, ya que está configurado por MATLAB. Nosotros vamos a ingresar que la frecuencia fundamental sea F, la armónica que necesitamos es la fundamental, la magnitud inicial la podemos tomar de aquí 0, ok, valor inicial 0 y sample time 0. Si nosotros vamos a la ayuda, perdón, no de Fourier, cuando apliquemos por ahora, si vamos a la ayuda del bloque power, valor inicial del sample time se especifica en 0 para implementar un bloque continuo. El valor por defecto es 0, por lo tanto en nuestro bloque ese valor de sample time se utiliza aquí en el Fourier. Recuerden que todo esto está dentro de este bloque, entonces para que esto que está aquí funcione necesita de los valores que le va a pasar el usuario aquí en la máscara. Entonces estos valores que ustedes observan se necesitan internamente en el bloque. Y como está implementado internamente, está implementado así. ¿Okay? Entonces aquí se va a necesitar sample time 0. Entonces la configuración es la frecuencia es F, ya lo habíamos indicado, y acá esta configuración es la misma, por lo tanto este bloque lo borramos y copiamos el otro, ¿okay? Y aquí podríamos escribir magnitud pico de corriente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Un subsistema. Entonces creamos un subsistema a partir de la selección y es lo que tenemos. ¿Ok? ¿Qué tal? Interesante. Bastante interesante, ¿no? Entonces ya no necesitamos esto ni esto. A ver, ¿por qué necesitamos el conector 1? Ah, por la tierra. Creo que la tierra se agregó, esto no va aquí, lo cortamos, esto va aquí y este de aquí no, eso no va ahí. Parece que se confundió la tierra y se agregó dentro del subsistema. Entonces el bloque es así, ¿no? Entonces este subsistema nos va a calcular todo. ¿Okay? ¿Dónde lo vamos a usar? En la fuente. Vamos a necesitar
el voltaje de la fuente y vamos a necesitar la corriente de la fuente, que la tenemos acá. Ok, y aquí vamos a necesitar un display, unos cuantos display, potencia activa, reactiva. Esto es potencia activa en la fuente de alimentación o entregada por la fuente de alimentación potencia reactiva entregada por la fuente de alimentación muy bien. Tenemos la potencia aparente entregada por la fuente de alimentación. Tenemos la fase en grados. Bueno, aquí quizás esto ya no es necesario detallar más porque ya tenemos, pero aquí quizás lo que sí vale la pena es especificar es la fase entre voltaje y corriente de la fuente de alimentación. Eso quizás sí vale la pena mencionar, es lo que vamos a leer de ahí. Miren, observen cuánta información se puede obtener de un circuito eléctrico, ¿no? Son figuras de mérito que nos indican el comportamiento del circuito. Para circuitos típicos existen ya valores predeterminados, ¿no? Por ejemplo, en televisores, en, qué sé yo, en refrigeradoras, son valores aceptables en cuanto a potencias activas, reactivas, aparentes, la relación entre ellas. Debe haber una estandarización quizás. Y aquí tendríamos el factor de potencia en la fuente de alimentación. Listo, entonces procedemos a simular. Incluso creo que aquí se le puede dar un formato. Okay. Para diferenciarlo del resto de bloques. Y podemos simular. Aquí se nos dice que sample time no está especificado. Sample time. Y el problema es en el subsistema. La variable TS no existe. Aquí nos haría falta
-1 para que sea heredado. Sample time. -1 para que sea heredado. No, creo que esto no va. -1. Ya, ahí se ejecutó. Y los valores. Entonces observen, la potencia activa coincide con la que hemos medido acá y la potencia reactiva con la que también medimos con el bloque power. ¿Okay? La potencia aparente la fase entre voltaje y corriente de la fuente de alimentación, fase en grados, fase en grados, y el factor de potencia en la fuente de alimentación, que es este. ¿Ok? Y con eso habríamos completado este experimento. Entonces podemos llenar estos datos con los que nos arrojó el bloque nuestro subsistema, ¿no? Podemos asignarle un nombre. Medición, medidor de potencia AC. ¿Sí? Vemos algo más.
Ok, listo. Yo creo que con ello habríamos concluido este experimento, ¿no? Tiene sentido que la potencia aparente sea mayor que la activa y reactiva. Los valores son de 23,35. Creo que podríamos usar el script directamente para hacer una verificación. Entonces, por ejemplo, S es igual a P elevado al cuadrado más 2 más Q elevado al cuadrado, y todo esto elevado a la 0,5, donde P y Q son las potencias activas y reactivas que obtuvimos. Potencia activa 23,35, potencia reactiva 34,61. Ok, podemos ejecutar esto y observamos que la potencia aparente o S, la variable S que estamos denominando 41,75, que es lo que hemos obtenido aquí. Entonces sí está correcto, el bloque está calculando bien. La fase y el factor de potencia. Listo. Entonces esos serían los resultados, ¿no? Con lo cual hemos culminado este primer experimento. Bueno, antes de ello, sí, ahí termina el primer experimento. La implementación del triángulo de potencia en base a este circuito con estos datos la pueden hacer ustedes, eh, pero con lo que hemos acabado de hacer tienen los datos. Ok, entonces muchas gracias por observar este análisis de potencia en AC.